a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda de las mesas dedicadas a la presentación de trabajos de investigación, trabajos de grado, trabajos de máster, incluso trabajos de doctorado. Esta mesa, al igual que la anterior, estará compuesta por cuatro ponentes. Cada uno de ellos tendrá unos 15 minutos aproximadamente para el desarrollo de su ponencia y posteriormente tendrá un turno de preguntas cada uno. Al final de esta mesa se abrirá durante la pausa para el café el plazo para la votación de ese premio que hemos dicho anteriormente también a las dos mejores ponencias. Les rogamos que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de asistir a la primera de las mesas, es decir, que no hayan tenido la oportunidad de ver esa ponencia, pues se abstengan en la votación, simplemente pensando en que nos hagan beneficiados todos ellos en esta segunda mesa. Entonces vamos a comenzar, en este caso vamos a comenzar por Ángela Ángel Momoriche, que es geógrafa y nos va a hablar un poco sobre un trabajo que tiene como localización y ordenación del territorio en Extremadura. Así que cuando quiera. Si quiere la presentación, ayudarme un poco. Sí. Me parece que no me queda ayudar. Bueno, parece que no mide. Sí, así ganamos tiempo a que venga el resto de la gente. Sí. No, Sí, no se ve. Vale. Bueno, como bien me ha presentado Víctor, soy Ángela Angelmo y vengo a hablar un poco sobre la comarcalización y la ordenación territorial en Extremadura. Como todo trabajo académico, tiene una estructura, primero una introducción, segundo es la comarcalización en Extremadura, tercero es la metodología, cuarto es un análisis de las duplicidades, cinco nuevas conceptos comarcales y por último las conclusiones. Vale, vamos a comenzar con la introducción. La ordenación territorial europea siempre ha sido una materia muy actual y que siempre he estudiado mucho, sobre todo por el interés que tiene el estudio de las zonas rurales en crisis. En crisis porque tiene un sobrecrecimiento, tiene pérdida de población y tiene un menor desarrollo económico, que sobre todo en las zonas urbanas que están cercanas a las zonas rurales.
La Unión Europea, ¿cómo queda esto patente? Queda patente, por ejemplo, en el Acta Única, la Agenda 2000, con la estrategia territorial que es más actual. ¿Qué quiere hacer la Unión Europea para activar estas zonas rurales? Una de las ideas de la Unión Europea es dividir el territorio en 5 jerarquías. Una de estas jerarquías son las comarcalizaciones, que es una de las ideas que tiene para poder proteger estas zonas. ¿Qué pasa con Extremadura? Extremadura es la única región que queda actualmente de España que se denomina la región convergencia, cuyo Producto Interior Bruto es inferior al 75% de la media europea. Y que debido a su legado histórico y a su desarrollo siempre ha sido considerada una región desarticulada y desestructurada. El tema de las comarcalizaciones no solo es un tema que estudia la Unión Europea y que la Unión Europea aboga por ella, sino que también en España, en la Constitución de 1978, se otorga a las comunidades autónomas la posibilidad de crear comarcas. Pero no son todas las comunidades autónomas que abogan por ello. Algunos ejemplos que podemos poner son Cataluña, que es la primera que decidió estructurar su territorio en comarcas, Aragón, que también tiene todo su territorio estructurado en comarcas, o Galicia. ¿Y cuál es el interés de este estudio? El interés del estudio que nosotros tenemos es ver cuáles son las comarcalizaciones que actualmente se encuentran en Extremadura, estudiar si existe un solapamiento, porque cada una ha sido desarrollada de forma diferente, tiene un diseño completamente diferente, y queremos estudiar si se solapan entre ellas, y detectar cuáles son los núcleos que están actuando como cabecera comarcal, y ver, a través de análisis decididas, si estos núcleos podían actuar como una base para una nueva reorganización. Vamos a comentar de forma breve cuáles son las comarcalizaciones. Primero teníamos las mancomunidades integrales, que se legalizaron en 2010. Actualmente existen 30, 14 en la provincia de Badajoz y 16 en la provincia de Cáceres. Después tenemos los grupos de acción local, que comenzaron en 1991, comenzaron 4 y fue una propuesta pionera que finalmente se han desarrollado 24. 10 en la provincia de Badajoz y 14 en la provincia de Cáceres. Comentar que están todos los núcleos incluidos, excepto los 4 núcleos urbanos, que son Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Y se me había dado contar que las mancomunidades tampoco se han incluido los 4 núcleos urbanos, así como algunos que decidieron no formar parte, como puede ser Navalmoral, como puede ser, por ejemplo, Orellana de la Sierra. Las comarcas agrarias. Las comarcas agrarias fueron creadas en 1996, por lo que sería actualmente el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Fueron establecidas 22, 17 en la provincia de Badajoz y 10 en la provincia de Cáceres. Los partidos judiciales, cuya base legal es de 1985, con 21 partidos judiciales, 14 en la provincia de Badajoz y 7 en la provincia de Cáceres. Por otro lado, tenemos las comarcas turísticas, que solo fueron desarrolladas a partir de 2005 en la provincia de Badajoz. Establecieron 11. La provincia de Cáceres decidió no establecer unas comarcas turísticas y sus planes estratégicos los desarrolla bien a partir de las mancomunidades o de los grupos de acción local, dependiendo de cada plan y de cada momento. Las áreas de salud fueron establecidas en 2001, se establecieron 8 áreas de salud, 4 en Badajoz y 4 en la provincia de Badajoz, 4 en la provincia de Cáceres, y en total 113 zonas de salud, que son zonas para una atención sanitaria más primaria. Después los distritos educativos, que fueron establecidos en 2011, y hay 8, 4 en cada provincia, 4 en la provincia de Badajoz y 4 en la provincia de Cáceres. Y por último tenemos las áreas comerciales. Las áreas comerciales han sido obtenidas del Área Socioeconómico de Extremadura en 2014. Hay 5 áreas comerciales, 3 en la provincia de Badajoz, que serían Badajoz, Mérida y Copeñito, y 2 en la provincia de Cáceres, que son Plasencia y Cáceres. Y por último, 8 subáreas comerciales. Tenemos 2 en la provincia de Badajoz, que serían Almendralejo y Zafra, y 5 en la provincia de Cáceres, que serían Jaraíz de la Vera, Miajada, Moraleja, Valencia de Alcántara y Navalmoral. Una vez ya establecido lo que es la delimitación de las comarcalizaciones, voy a hablar sobre la metodología que hemos utilizado. En principio, de forma breve, utilizamos unas fuentes estadísticas y unas fuentes cartográficas, que esto, lo voy a pasar, porque lo que me interesa sobre todo es decir los análisis que nosotros llevamos a cabo. Primero desarrollamos un análisis de intersecciones geométricas. Esto es algo complicado de explicar, pero es muy simple de desarrollar. Nosotros para la herramienta de utilizamos, con el software Agile utilizamos una herramienta denominada Intersect. ¿Qué nos permitía esta herramienta? Nos permitía sobreponer todas las capas de todas las comarcalizaciones que existen en Extremadura. Y a través de las tablas de atributos, utilizando estas herramientas, no duplicaba la información territorial de las divisiones territoriales. Después veremos el resultado, que explicar un poco más complicado. A través de la tabla de atributos no duplicaba la información, de tal forma que nosotros podíamos darle un valor numérico, un 0 a las zonas que estaban duplicadas y un 1 a las zonas sin duplicar.
Después veremos el resultado y mucho más fácil de entender. En segundo, hicimos un análisis factorial de componentes principales, sobre todo con la intención de conocer cuáles son los municipios que tenían mayor peso factorial en Extremadura. ¿Para qué? Para conocer cuáles eran los municipios que están actuando como urbanos, los municipios urbanos, que son los principales de la jerarquía urbana de Extremadura. Para ello utilizamos un total de 32 variables, todas ellas intentando compaginar lo que serían las características tanto físicas, demográficas como económicas de la región. Por último, utilizamos 4 tipos de análisis de accesibilidad territorial. El primero de ellos fue una accesibilidad absoluta. Esta accesibilidad absoluta, aparte de tener en cuenta el peso factorial de los municipios, tiene en cuenta el tiempo que tarda cada municipio a cada cabecera, a la cabecera que nosotros establecimos. Sin embargo, la accesibilidad relativa tiene en cuenta la geometría de las vías de comunicación y la velocidad de las vías de comunicación. No tienen tanto en cuenta la localización de cada núcleo. Después veremos el resultado de todo esto. El cuarto análisis fue un análisis de tiempo de acceso mínimo, que es el tiempo que tardaba cada núcleo a acceder a cada cabecera. Es un tipo de análisis algo idealizado porque es un análisis que siempre tiene en cuenta o siempre cree que un núcleo siempre va a ir a su cabecera más próxima, independientemente de si esta cabecera tiene unos servicios urbanos más o menos activos o tiene más o menos. Y por último, utilizamos un análisis de atracción gravitacional en comparación con el tiempo de ascenso mínimo. ¿Por qué? Porque la atracción gravitacional nos permitía ver cuál era el área de influencia de cada núcleo de cada cabecera. Por último, vamos a pasar al análisis de las duplicidades. Este mapa es donde nosotros hemos podido ver las duplicidades que existen en la región. Y lo hemos utilizado para la herramienta Intercept, como expliqué anteriormente. ¿Qué hemos podido obtener? Las zonas que son de color gris son las zonas que están duplicadas. En total es un 57,23% del territorio tiene duplicidades. Esto afecta a un 63% de municipios y al 45% de la región. Perdón, de la población de la región, que en muchas ocasiones no sabe dónde acudir para obtener un determinado servicio. Es como lo que ayer hablaba el profesor Gutiérrez sobre, por ejemplo, viajadas, que para ir al médico, en vez de tener para obtener ciertos servicios sanitarios, en vez de acudir a Don Benito, debería acudir a Cáceres. Esto es una de las cosas que hemos querido reflejar aquí. Una vez ya, sabiendo que efectivamente que existen unos solapamientos, pasamos a hacer un análisis de componentes principales. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que los 3 primeros componentes representaban un 59,43% de la muestra. Y que el componente 1 estaba explicado o estaba definido por valores que explicaban la geografía urbana de la región. Y a través de este primer componente obtuvimos que eran 16 los municipios, los principales de la región, por decirlo así, de una manera más sencilla. Pero a la hora de establecer nuestros análisis territoriales decidimos hacer 2 modificaciones. Una de esas modificaciones es eliminar Montijo, sobre todo por la influencia que ejercían los análisis de accesibilidad Badajoz y Mérida. Y el segundo cambio que realizamos es que consideramos Don Benito y Villanueva como una conurbación. Una vez ya establecidas las 14 cabeceras, pasamos a los análisis de accesibilidad. Este primer mapa que vemos aquí es el del tiempo mínimo. ¿Qué podemos observar? Observamos que el tiempo mínimo es de las zonas más próximas, que sería el color verde, a las cabeceras. Y a partir de aquí, el tiempo mínimo va aumentando. ¿Y qué zonas se ven repercutidas? Pues principalmente las zonas que son fronterizas. Ya no solo con Portugal, sino también con la zona de las comunidades autónomas. Esto va a quedar reflejado en los siguientes mapas que vamos a ver a continuación. El primer mapa que vemos es el de la accesibilidad absoluta. Y como tiene en cuenta el peso factorial de los municipios, todo este peso y toda esta zona que tiene muy buena accesibilidad se desplaza hacia Badajoz. Porque Badajoz es el principal municipio de la región, el que tiene más peso factorial. Y en toda esta zona, ¿vale? Que es una zona con una accesibilidad muy buena, está el 54% de la población de la región. Y a partir de aquí, la accesibilidad va mejorando hasta las zonas fronteriza con una accesibilidad de mala a muy mala. El mapa de continuación que vamos a ver es el de la accesibilidad relativa, que este para mí es el que se puede ver reflejado más bien, el que mejor refleja lo que es la actualidad y lo que es la realidad extremeña.
vemos cómo hay dos ejes principales de comunicación, que se reflejan perfectamente aquí, como son la A66 y como son la A5, que tienen una accesibilidad de buena a muy buena. A partir de aquí encontramos en las zonas fronterizas, principalmente con Portugal, ya que siempre ha sido la zona fronteriza, la población siempre no ha querido sentarse en esa zona porque eran zonas muy conflictivas, aunque actualmente deberíamos utilizarlo para todo lo contrario, sobre todo al entrar en la Unión Europea. También zonas con una mala accesibilidad son las zonas con una orografía muy complicada, como puede ser Monfragüe, como puede ser la zona de la Sierra de San Pedro, zona de la Villuerca, donde debido a los medios de comunicación y al transporte, la accesibilidad es mucho más complicada. Y por último, vamos a ver mapas de atracción gravitacional, que como vemos, yo creo que todos podemos saber, es que los principales municipios que atraen a la población son Badajoz, Cáceres, Mérida y Don Benito. A partir de aquí, la población prefiere desplazarse a estos 4 núcleos en vez de a una cabecera que se encuentre mucho más cercana. ¿Por qué? Porque estos 4 núcleos permiten una serie de servicios de equipamiento que no los ofrecen otros municipios, aunque sea cabecera. ¿Cuáles son las conclusiones que obtenemos? Las conclusiones que obtenemos es que la región siempre ha intentado una comarcalización y una ordenación de su territorio en base a dos objetivos. Uno es corregir los desequilibrios territoriales y otro es localizar la actividad humana en el territorio, para precisamente poder ofrecer a toda la población extremeña los servicios de equipamiento, los mismos servicios de equipamiento. ¿Qué hemos tenido a través de este trabajo? Bueno, pues que existe una diversidad de criterios a la hora de establecer comarcalizaciones y que estas comarcalizaciones no han sido diseñadas de la misma manera, sino que cada una ha tenido un criterio diferente sin ver si alguna ya estaba establecida y cómo se había organizado la ya establecida. Como vemos, estas duplicidades afectan al 45% de la población, que como ya he comentado anteriormente, en muchas ocasiones tiene que desplazarse a zonas muy lejanas para poder tener un servicio, o muchas veces no sabe directamente dónde tiene que acudir para obtener ciertos equipamientos. Hemos tenido que existen 14 cabeceras, 14 cabeceras comarcales, que son las que están recogiendo todos los equipamientos y todos los servicios de la región, son las principales, pero que para una nueva organización no podríamos utilizar solo estas 14 cabeceras, ya que hay zonas que se quedan muy debilitadas. Son zonas que quedan aisladas y que debido a su orografía y que debido a que están en una zona fronteriza, quedan aisladas del resto y no pueden ir a obtener ciertos servicios y ciertos equipamientos. Zonas más cercanas o más urbanas sí tienen. ¿Qué podríamos realizar? ¿O cuál sería quizás el futuro de todo esto? Realizar un nuevo diseño en donde todos los organismos se pusieran de acuerdo, se sentaran, se dejaran un poco del tema, sobre todo político, para hacer una organización mucho más eficiente. Una organización quizá basada en un diseño más urbano-rural, que yo creo que sería beneficioso para la región. Y sobre todo, bueno, para la población, que es lo que buscamos, que la población pueda acceder a todos los servicios y a todos los equipamientos. Sí, gracias. Perfecta en tiempo. Muchas gracias, Ana. Felicidades. Y si abre una ronda de preguntas, pues si tienen alguna cuestión que quieran hacer a la política. Primero. Bueno, que diga el moderador. No, Jesús. Bueno, por los diferentes sistemas de comunicación que hemos mostrado, ¿cuál crees que sería el más beneficioso o el que más se ajuste a la calidad extremeña? Yo bien abogaría bien o por las mancomunidades o por los grupos de acción local. Porque, sobre todo los grupos de acción local, porque son los que más se han desarrollado sin ánimo de lucro, principalmente. Aunque bueno, creo que debería diseñarse uno completamente nuevo, sobre todo porque la política ha influido mucho y creo que deberíamos dejarnos de política y de si mi vecino es del PP y yo soy del PSOE, no me voy a juntar con él porque es otro signo político. Deberíamos abogar más por el ciudadano que por eso. Pero bueno, creo que me tirar el saco por las mancomunidades o por los grupos de acción local. Yo te felicito por la presentación, que ha estado muy bien. La pregunta era la misma. Bueno, voy a hacer otra pregunta ya que soy inédito. Bueno, cuando has puesto el último mapa ese en Blanco, ¿por qué no has considerado la presencia? No, son los resultados que obtuvimos. Son solo los resultados, pero me decían de los sitios que iban a
No, al realizar los análisis, lo que obtuvimos fue eso, que Plasencia no entraba dentro de las zonas de atracción. De los zonas de atracción no era atractivo. No. De hecho, nos resultó muy curioso porque, por ejemplo, la zona Almendralejo tampoco entró, Plasencia tampoco, y la verdad que son zonas que tienen unos servicios de acomodamiento y la población va. Pero ahí se considera un informe como una atracción precisamente Plasencia. Sí. Por eso ahí estarían todas las que considera ahora menos Plasencia. Por eso esa la pregunta. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, estos son los resultados construidos. No, también quería decirte que ayer estuviste hablando precisamente de las áreas de salud y del tema de quitar un poco las provincias. Sí. Y la respuesta creo que también sería una de las cosas que deberíamos quitar, las provincias, y poder hacer una nueva organización mucho más acorde. Porque ya, si tú cuentas la provincia, ya te estás limitando a la hora de establecer las comarcas. Y bueno, creo que no sería preciso. Mejor eliminar la provincia y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? En primer lugar, Ángela, felicitarte por el trabajo y en este caso mi pregunta de lo de la separación de los límites administrativos y demás, ¿cuál consideras tú, en base a esa comarcalización o esa división que nos presenta, que serían aquellas variables o aquellos elementos o factores más destacados que deberíamos considerar a la hora de esa delimitación? Desde tu punto de vista, a la hora de establecer una nueva. al análisis que has realizado. Pues no lo sé, la verdad es que no me lo he planteado cuáles serían las variables, pero creo que las principales, aparte de población, principalmente, creo que los presupuestos municipales también sería interesante tenerlo en cuenta. Creo que la metodología también con un buen permiso. Que ya son muchas variables las que utilicé y ya no me acuerdo de una de ellas. Sí, como digo, ¿Consideras que puede tener un peso? Sí, un peso. Creo que la población, el presupuesto municipal creo que también es interesante. Los índices económicos creo que también son muy importantes, sobre todo por establecer una comarca que tenga cierto peso y alrededor, bueno, municipios que tengan menos peso y que se puedan nutrir de esa cabecera. Y creo que sería eso lo más importante para mí, el índice económico, la población y los presupuestos. Quizás, no sé si tú consideras también otros como... Ahora por preguntarte de cara a que exista en definitiva una complementariedad, es decir, que no tengamos una variable que matice o no oculte en definitiva sí, ciertas realidades a la hora de tener esa comarcalización. Sí, creo que principalmente sería eso. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Pues si queréis, pasamos al siguiente ponente. Pues el siguiente ponente será Jesús Barrera González, también geógrafo de la Universidad de Extremadura, y llevará a cabo la presentación de un trabajo de análisis territorial sobre la Arroyo de San Serván y Mérida. Muchas gracias. ¿Cómo va a alcanzar? Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la oportunidad que nos dan a nosotros, los alumnos,
Yo principalmente porque acabo de terminar la carrera y, bueno, y a ellos porque se están iniciando también en el mundo de la investigación y es una oportunidad, bueno, que no encontramos en todos los lugares. Entonces, pues, desde mi punto de vista personal, la felicitación a la organización, a los directores y a los colaboradores Gemma y Víctor por este trabajo. Bueno, el trabajo que llevado a cabo se denomina la evolución territorial de Arroyo San Serván, tras la declaración de Mérida como capital autonómica, un proceso de convulsión política que se dio en una época de la historia de Extremadura, bueno, donde se pueden sacar muchas historietas y casi que se llegó al conflicto bélico por parte de algunas ciudades extremeñas, ¿no? Bueno, lo he hecho bajo la dirección del profesor Julián Moraliseta, experto en estos temas territoriales, y bueno, a continuación mostraré unas pinceladas de cuál ha sido el proceso de investigación que hemos desarrollado. Como una breve introducción, bueno, pues sabemos que a través de la Constitución de 1978 España se convierte en un Estado autonómico y bueno, que se crean 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas también. Posteriormente, Extremadura es reconocida como comunidad autónoma en 1983 a través de la elaboración del Estatuto de Autonomía. Y ya a través del artículo 5 del mismo se concede a Mérida la capital y bueno, la sede de la Junta y la Asamblea de Extremadura. En cuanto a las preguntas de investigación que nos hemos llevado a cabo, pues, por un lado tenemos cuáles son esos efectos territoriales que ha tenido la capitalidad de Mérida sobre la propia ciudad y sobre su entorno. En este caso, como modelo experimental de la investigación hemos elegido el municipio de Arroyo San Serván porque, bueno, algunos de los límites que nos impone la universidad con la normativa del TFG pues sobrepasa y no tenemos que ajustar a la realidad. Como hipótesis, bueno, tenemos una hipótesis de base y una hipótesis específica. Primero, nos preguntamos en la hipótesis de base cómo ha influido la capitalidad en el tejido socioeconómico y urbano de Mérida. Me refiero a urbano en el ámbito de la extensión urbana que ha experimentado la ciudad. Por otro lado, en el del entorno de Arroyo San Serván, y bueno, con mi hipótesis específica, cuál ha sido si han llevado una dinámica territorial similar a la ciudad de Mérida y el municipio de Arroyo San Serván, y también si la que ha llevado a Arroyo San Serván es una dinámica diferente a otros municipios de similar entidad, pero que están más alejados de la propia ciudad de Mérida. Por ello, pues, el objetivo principal es conocer los efectos socioeconómicos y urbanos que la capitalidad de Mérida ha tenido sobre los municipios más cercanos. Bueno, en cuanto a la metodología o material y método, el caso de estudio es una escala municipal, en la que primero bueno, pues, se hace un estudio de la ciudad de Mérida, por otro lado, Arroyo San Serván, y bueno, hacemos también un análisis comparado de otros municipios de similar entidad a Arroyo San Serván para la comparación y contextualización. Hemos elegido como ciudad referente para la comparación de Mérida la ciudad de Badajoz y otros municipios como Cadamonte, Torremejía, Monasterio, Alpuéscar y Monterrubio de la Serena. En cuanto a las variables de estudio, bueno, unas variables demográficas como la población total y socioeconómica, pues la población activa o el número de funcionarios. Y por último, bueno, pues también se ha hecho el estudio de la extensión urbana a través de la sucesión de ortofotografías históricas en las que se han georreferenciado y posteriormente con la herramienta editor del software ArcGIS, pues se ha llevado una línea de crecimiento de los números. Y bueno, como método, pues, como comentaba, el análisis comparado de las variables de los otros municipios. Voy a mostrar directamente ya lo que ha sido el análisis territorial comparado entre Mérida y Arroyo San Serván. Por un lado, bueno, tenemos que Mérida, no voy a hablar más de accesibilidad porque yo creo que ya lo han hecho todos los expertos aquí presentes. Solamente comentar que, bueno, que tiene una situación estratégica, una localización geográfica estratégica, se sitúa entre las 2 principales ciudades de la región, en la intersección de las 2 principales vías de la región también, la 5 y la 66, y en el lugar de transición de las 2 comarcas naturales, porque no tienen reconocimiento jurídico, más dinámicas de Extremadura, como son las Vegas Bajas y Vegas Altas de Guadiana. En cuanto a la evolución de la población de Mérida, lo hemos llevado a cabo desde 1981 a 2016.
para poder corroborar el antes y el después de lo que fue esa concesión de la capitalidad. Si nos fijamos, hay un dato de interés que sobresale, y es la fecha de 1985 a 1986, y es un incremento de la población de Mérida en aproximadamente unos 7.000 habitantes, o sea, un 19,8% más. Y sin embargo, en el censo de 1991 no es que siga creciendo, sino que además tiene un marcado descenso. No es más que se debe, y es que una persona de Mérida, es que hiciste trampa en el recuento de población, debido por el reconocimiento económico que tenía la ciudad a través de la actual ley ahora de ley de grandes ciudades, o ley de la modernización del gobierno local, y la antigua ley de régimen de bases de régimen de derecho. Y bueno, a pesar de ello, el crecimiento a través de todo el periodo ha sido al alza, alcanzando en el año 2016 los 59.000 habitantes, y me consta que ya en el año 2017 han superado los 60.000. Por otro lado, pues podemos ver cuál ha sido la evolución de la ocupación de la población activa por sectores de actividad de la ciudad de Mérida y Badajoz. En un primer momento, en el censo de 1981, todavía se puede corroborar, se puede ver que la agricultura y la industria tienen un peso sustancial y todavía importante en la economía de ambas ciudades. Ya en el censo de 1991 podemos observar como el descenso de la agricultura y este desmantelamiento industrial que sufre la ciudad de Mérida justo antes después de la concesión de la capitalidad se va haciendo cada vez más patente. Y si nos referimos ya a los últimos censos de población del 2001 y 2011, vemos como la agricultura sufre un descenso muy marcado, el desmantelamiento industrial de la ciudad de Mérida es casi totalmente llevado a cabo, y por parte de la construcción sufre a lo largo del periodo un progresivo descenso de la población ocupada. Y sin embargo, vemos como el sector servicios ha continuado siempre un crecimiento al alza, incluso llegando a situarse en los mismos números, los mismos índices que muestra la ciudad de Badajoz. Por tanto, lo que quiero decir que la concesión de la capitalidad de Mérida se refleja tanto en el desmantelamiento industrial y todo ese bagaje y esa apuesta por el sector terciario, y vinculado sobre todo a todo el desembarco de la maquinaria burocrática y administrativa que se ejerce con la Junta de Extremadura. A continuación, bueno, pues muestro en primer lugar una tabla de la evolución de la población de Mérida y el número de funcionarios autonómicos de la Junta de Extremadura. De 1981 al año 2000, hasta el año 2000, porque no me ha sido imposible encontrar datos actuales. Y en el gráfico lo que muestro ha sido el crecimiento porcentual que tiene la ciudad de Mérida y el número de funcionarios. Mientras que la ciudad de Mérida crece hasta el año 2000 en un 20%, el número de funcionarios es casi del 100%. Y es curioso porque de los 6 del 1981 se pasa a 3.000, casi a 3.060 en el año 2000. En cuanto al crecimiento de la sección urbana de Mérida, podemos ver los diferentes anillos de crecimiento que se reflejan en la ortofotografía histórica. Por un lado, que no se ve la leyenda, el círculo rojo hace referencia a la ortofotografía de 1983 a 1985, creo que hemos visto, del 80 al 85, y el verde del 2005. Podemos ver cómo a lo largo del periodo los límites físicos que sometían a la ciudad de Mérida, como es la estación de ferrocarril al norte, todo el conjunto arqueológico romano al este de la ciudad y el peso que tiene el curso del río Badena hacia su margen, hacia el lado sur de la ciudad, pues eran superados ya en el 2005. Y ya en la otra ortofotografía del año 2013 se hacen aún más patentes los crecimientos de la ciudad hacia todos los sentidos, hacia el norte menos, pero sí hacia el suroeste y sur de la ciudad, destacando sobre todo la ampliación y lo que fue la creación del polígono industrial del Prado y todo el crecimiento natural que está comportando la ciudad hacia el sur, con en primer lugar la creación del polígono residencial Nueva Ciudad y todo lo que se le va sumando al mismo polígono.
Por otro lado, en el municipio de Arroyo San Serván se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Mérida. Por eso tiene una localización geográfica también estratégica. Se encuentra entre la ciudad de Mérida y Badajoz, inmerso en las Vegas Bajas del Guadiana y en el transcurso, en el trazado de la A5. Como decía antes, una de las principales vías de comunicación de la región. Aquí os muestro lo que ha sido la evolución de la población de Arroyo San Serván, que aunque ha tenido procesos de fluctuación a lo largo del periodo considerado, el crecimiento ha comportado un crecimiento positivo de la población. Y en el gráfico lo que quería mostrar, como partimos de la capitalidad de Mérida, en antes y el después, quería hacer ver cuál es el comportamiento de crecimiento a través de números índices que tiene Arroyo San Serván y Mérida. Justo después de la concesión de la capitalidad, el pico de crecimiento que comporta la ciudad de Mérida y el de Arroyo San Serván. A lo largo del periodo, me proceden que en algunos años el comportamiento es similar, pero siempre acaban imperando el mayor crecimiento de la ciudad de Mérida con referencia al municipio de Arroyo San Serván. En cuanto a los diferentes censos de población, me llama mucho la atención, sobre todo, en cómo ha variado y cómo ha cambiado el cuento en la estructura socioeconómica del municipio. Y es que podemos ver que como desde 1991 al año 2011 la agricultura muestra un descenso muy marcado, sin embargo, en el sector servicios tiene un comportamiento totalmente diferente, a la inversa. Y es que parece que hay una especie de alimentación del sector de la agricultura al sector servicios. Un sector servicios sobre todo vinculado a la ciudad de Mérida, por todo la diversidad de equipamiento, infraestructura y servicios que ofrece esta ciudad y sobre todo lo que abarca y lo que engloba en todas las consejerías de la Junta de Extremadura. Igualmente que en la ciudad de Mérida también se ha hecho un estudio de la extensión urbana del municipio de Arroyo San Serván y en un primer lugar, en un primer momento, en las ortofotografías de 1977 al 83 hay un breve crecimiento que está a la izquierda. Sin embargo, en la de 1980 a 1985 al año 2005 vemos como el crecimiento natural del municipio es hacia el norte. Aquí toda la construcción de las nuevas viviendas del municipio. Y bueno, al sur tiene una explicación clara y es que es el transcurso del arroyo del Tripero, que es un pequeño rechuelo que pasa al sur del municipio. Por eso el crecimiento natural es hacia el norte. Por otro lado, en esta ortofotografía, quisiera remitirme un momento solamente al alcalde de Vivares, que no sé cuántos habitantes comentaba que tenía ayer Vivares, 700, 800, 300 y algo. Bueno, yo considero que aquí repunto la construcción de un polígono industrial y aquí otro. Un municipio como Arroyo San Serván tiene 4.100 habitantes aproximadamente, con 2 polígonos industriales, uno ubicado en cada extremo del municipio. Por eso no entendía ayer la petición del alcalde de Vivares con la construcción de otro polígono industrial en un municipio de 300 habitantes. Creo que es excesivo. Y bueno, en cuanto al análisis comparado, muestro la localización de los diferentes municipios que se escogen para el análisis por tener una estructura de población similar, una entidad similar a la de Arroyo de San Serván. Como son en torno a Mérida, Calamonte, Arroyo y Torre Mejía, y más alejados, como hemos corregido, Azcuesca, que parece estar en Tierra de Nadie, Monterrubio de la Serena y Montehermoso Monasterio. Bueno, hemos hecho el crecimiento porcentual a lo largo del periodo y obtenemos que en los 3 municipios que se encuentran lejos del área de influencia de la capital, como son Monasterio, Azcuesca y Monterrubio de la Serena, tienen un crecimiento porcentual negativo por encima del 20%. Sin embargo, los que se encuentran próximos a la ciudad de Mérida, como son Torre Mejía, Arroyo y San Serván, tienen un comportamiento porcentual positivo por encima del 20%. Lo que quiero decir, como conclusión,
que el incremento de la población de Mérida en 7.000 habitantes, 3 años después de la concesión de la capitalidad, en un 19,8 y del 44,23 en el periodo considerado. También el descenso del porcentaje de población en la agricultura y en la industria a favor del sector servicios, en un aumento del 8%. También como la población de Arroyo San Sebastián ha experimentado un crecimiento en el periodo considerado del 24,7%, el cambio en la estructura socioeconómica del mismo, pasando la agricultura de 57,4 al 13,1 y un aumento del sector servicios del 59,2%. Y bueno, a través del análisis comparado, pues se concluye que la dinámica demográfica de los municipios influye más la proximidad en tiempo y sobrona que la accesibilidad, porque como podemos ver, Monasterio se encuentra en el transcurso, en el trazado de la A66, lo mismo que le ocurre al Cuescar, y bueno, no es el caso de Monterrubio de la Serena, por tanto concluimos esto. Y bueno, también por consiguiente podemos concluir que la influencia de Mérida, tras su denominación como capital autonómica, se refleja tanto en la evolución o en el crecimiento de la población como en la estructura socioeconómica de los municipios. Y de los municipios se encuentran en el entorno de la misma. Y ya termino. Espero no haberme pasado. Muy bien, bueno. Muchas gracias, felicidades por el trabajo y se abre un turno de preguntas. ¿Alguna cuestión? Yo no soy un tramposo. Enrique, una pregunta. Sí. Habla de la evolución urbana de Arroyo, de la evolución urbana de Mérida. ¿Cómo? No De la evolución urbana. la del crecimiento de extensión urbana, sí. Las Mérida tienen un problema en cuanto al río, que en la ciudad en parte, el río y demás. Pero ¿qué factores has visto tú para que, por ejemplo, evolucione la ciudad más hacia el norte y más hacia el sitio? No. Porque en Arroyo se les ha explicado perfectamente. En Mérida no, por lo menos no me he enterado. No, en Mérida lo que queda, en cuanto al norte, la relación al norte, cuando superan la estación del ferrocarril, no tenemos un matiz claro. O sea, a no ser que sea la construcción o los nuevos accesos que se hacen a través de la autovía, de la A5, por el norte de la ciudad. Y la antigua carretera, la Nacional Quinta, que llega hacia Trujillano, y los nuevos accesos también por esa parte hacia el norte de la ciudad. En cuanto a la zona sur está clara la construcción de los nuevos puentes, con el Lusitania o el posterior de la autovía o el anterior de la Nacional Quinta. Y otro factor clave que es la situación o la localización del Hospital de Mérida y la construcción de todo el polígono residencial en torno al hospital. Lo que no sé si comparten, lo que no veo obvio es la localización del polígono industrial del Prado. Cuando estamos en una zona que está bajo influencia bajo los vientos dominantes del oeste y que se localiza hacia el oeste de Mérida. O sea, los vientos normalmente son de oeste a este. Y bueno, el proceso y la contaminación que tenemos con las fábricas de gas, ahí yo creo que fue un gran error de la planificación que se hace. Eso es lo que te pregunto. Hay un problema con la fábrica de gas. Todo era increíble. No fue un error de planificación, fue un error de Sí, fue un error de planificación, ¿no? Yo creo que sé que llegamos los valores efectivamente, y de eso, o sea, la fábrica de casa ha tenido paga su inflación, y creo, no estoy seguro, pero creo que ahora mismo no está operativa. Hubo una donación, O sea, que algo ha habido, ¿eh? una donación de los terrenos al Ayuntamiento de Mérida por parte de un propietario, y de ahí que el Ayuntamiento de Mérida le diera ese uso. Quizá no una buena planificación, por lo que dominante del incremento. El tema del viento no se ha tenido una buena manera, porque la planta de residuos sólidos que montaron también estaba bien parecida. Y está peor, más bien dominante, porque sí que se hizo públicamente por el consejero en su momento ponerse uno. Está bastante más lejos, lo que sí, aquello fue el tema de la planta residual, fue un hándicap para que la categoría de seguridad de la Guardia Civil se ubicara en el sitio que está ahora. En principio decía en la zona de las Rozas y
ya te digo, si lo hubieran puesto allí, en la zona roza y la cuenta de reciclaje, ¿verdad? Yo soy de Mérida y sinceramente he sufrido tanto las pérdidas como lo dice José Antonio. Hay veces que, y hombre, ya sí que la verdad que en la RSU tiene un tratamiento más sofisticado, que no tiene ahora, pero sí que también uno lo ve. Allí llevaban todo lo que se ha animado y ha habido de por y seguramente que la ingeniería de diseño allí no funciona todo. No tiene ninguna que entonces impacto ambiental en una ciudad allá. ¿Alguna otra? Con permiso del señor moderador. Muy bien, sí. Te pregunta, Estuve enhorabuena por tu trabajo, me ha gustado mucho. Y yo me pasa que sabes que tengo un problema. Mi amigo Fran, mi amigo José Manuel, que están planeando, que soy profesor y a veces que ejerzo como tal. Y tengo que decir una cosa, me ha encantado, y de verdad que te digo que te felicito por el trabajo. Pero tenéis que distinguir dos cosas: lo que son hipótesis y lo que son objetivos. Una hipótesis es contestable y se formula una hipótesis que puede ser la hipótesis que está pidiendo la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. Y los objetivos sí se pueden formular de una forma genérica, pero siempre que postular que hacéis una hipótesis es necesario contrastarla. Yo te invito a que hagas lo que hacemos nosotros, el profesor Jaraído, cuando tenemos una cosa parecida, llamamos cuestiones de investigación o preguntas de investigación. Y eso suele quedar porque los juristas de investigación operativa, los estadísticos, cuando ven esas cosas, pues siempre me choco con, y perdona que te diga eso, ¿vale? Pero es que las intenciones, pero por lo demás, me ha encantado, me parece que está maravillosamente bien hecho. Perdona, no se decir. Muy bien, pues seguimos con la, si no hay otra pregunta más, seguimos con la siguiente. Pues la siguiente ponencia correrá a cargo de Sara Marroland Castro. Ella es arquitecta y nos hablará sobre el impacto de la ordenación territorial en el desarrollo social de una región, en un caso especial a nivel educativo. Así que cuando quieras. Vale, Víctor, gracias. Bueno, pues buenas, algunos sonará mi cara, aunque José Antonio esta vez ya no te va a sonar. Bueno, a lo mejor la película sí, pero lo que es en sí, lo que te voy a contar, no. Bueno, ayer os comenté el tema del aeropuerto de Badajoz, que fue un fin de máster que realicé. Estos ya son los inicios de la tesis. Estoy ahora mismo en la parte de revisión bibliográfica, intentando aprender todo lo posible sobre el desarrollo que voy a realizar yo en cuanto a accesibilidad territorial. Y bueno, pues una de las cosas más importantes de las necesidades que yo tenía al comenzar a hacer mi tesis y a desarrollarla era el porqué o intentar encontrar un poco una motivación que me ayudase a pensar que mi trabajo iba a ser útil, ¿vale? Entonces, bueno, también espero que con este trabajo os anime también a vosotros a seguir con los que estáis realizando, porque igualmente pues todos nos estamos dedicando a lo que es ordenación territorial, desarrollo, y bueno, pues quería dar ahí un punto más a favor de esa investigación en la ordenación territorial de los territorios. Voy a seguir un índice similar al de ayer, solo que introducción a objetivos, solo que el desarrollo y los resultados los voy a hacer de la mano, ¿vale? Voy a ir contando a la vez que voy haciendo el desarrollo un poco los resultados que van teniendo,
porque me lo voy desgranando de esta forma, ya que al fin y al cabo es una revisión de artículos lo que voy a comentar. ¿Por qué decido realizar esto? Bueno, empiezo a revisar artículos y bueno, veo que ha existido desde ya hace tiempo una necesidad por parte de los gobiernos, por parte de las universidades, una necesidad por proveer a todos los ciudadanos de las mismas oportunidades, ya sea a nivel sanitario, a nivel educativo, a cualquier nivel de servicio. ¿Esto qué lleva a investigar, entre otras cosas? Pues una búsqueda de esas diferencias que tiene la sociedad a la hora de obtener esas oportunidades. Una búsqueda de diferencias con la intención de después conseguir subsanarlas. Diferencias que podemos encontrar, pues diferencias étnicas, sociales, económicas y territoriales, que al fin y al cabo, bueno, pues muchas veces son las que acaban derivando la existencia de esas otro tipo de diferencias. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo global es comprobar que realmente la influencia de estos planes territoriales o estudios previos de crecimiento influyen en el desarrollo social de una región. ¿Cómo lo voy a hacer? Algo que, bueno, podemos pensar que está relacionado, pero ¿cómo lo voy a ir relacionando? Lo voy a hacer mediante una concatenación de relaciones. Disculpa. Voy a empezar viendo si realmente los planes territoriales influyen en esa desaparición de barreras territoriales. Después veré si esas barreras territoriales son realmente desencadenantes de esos desequilibrios sociales, étnicos, económicos, y después si el hecho de que desaparezcan desequilibrios sociales va a influir en el desarrollo social de una región. Entonces, por esto es por lo que yo voy a ir haciendo este desarrollo de la mano de los resultados, porque vamos a ver primero esta relación, después esta y después esta, y todo a partir de ejemplos para que sea un poquito más dinámico y, bueno, si puedo aportaros alguno de los artículos que he leído y os puede servir para vosotros, pues ya mejor que mejor. Lo primero, voy a ver si realmente esos planes territoriales influyen sobre esas barreras territoriales. A priori es lo que se suele intentar conseguir con los planes territoriales, ¿no? Eliminar barreras que separan zonas. Entre otros ejemplos, pues os voy a plantear el ejemplo de Ámsterdam. Todos los artículos que leí los voy a ubicar aquí abajo. Vale, Ámsterdam está aquí, se encuentra en los Países Bajos. Es una población con unos 800.000 habitantes. Y en 1934 se desarrolló sobre él un plan de extensión de Ámsterdam que decidió cuidar con la misma precisión el desarrollo del suelo rural y el desarrollo del suelo urbano. ¿Qué consiguieron con esto? Os lo cuento a un nivel rápido porque consiguieron muchas cosas, pero de lo que me interesa a mí, realmente consiguieron conexiones directas en la estructura centro-ciudad, consiguiendo eliminar esas barreras que había entre zonas rurales y zonas urbanas. Este fue un poco el plan de extensión que crearon varios ejes que consiguieran esa conectividad de la ciudad de forma radial hacia las zonas más rurales. Otro caso similar es el de la ciudad de Copenhague. Es una ciudad con ya 2 millones de habitantes, en la que en 1947 se desarrolló el plan dedos. Vais a ver que es como una manilla con 5 dedos, es bastante similar al de Ámsterdam. Y su intención principal era la inmersión de lo urbano en lo rural a partir de esas franjas como dedos, pero que a su vez les permitiese esa permeabilidad de seguir manteniendo la vida rural que llevaban o las actividades rurales. Consiguieron suprimir con este desarrollo las fronteras entre lo rural y lo urbano de nuevo. Es decir, realmente se vuelve a confirmar que los planes territoriales contribuyeron a la reducción de barreras territoriales. Pero no tiene todo por qué ser así. En Londres, ciudad de casi 9 millones de habitantes, en 1943 se desarrolla el Plan del Condado de Londres, pero es generado con la ausencia de un órgano administrativo responsable 100% de este plan. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió? Ellos intentaban limitar este crecimiento urbano a partir de anillos, consiguieron eso, consiguieron muchas cosas buenas, pero sí que se propició una demarcación entre lo rural y lo urbano. Veis que este era el plan, que es como mucho más impermeable, concentra mucho más lo que era la zona urbana. Realmente impidieron eso que ellos querían, que lo urbano siguiese extendiéndose, pero lo que es esa demarcación continuó y fue todo lo contrario
a lo que estamos buscando en este caso. En cuanto a la siguiente parte, si las barreras territoriales influyen sobre esas barreras sociales, os muestro otro tipo de ejemplos. Lo primero voy a comentar un artículo de Gutiérrez Puebla. Simplemente es pues un poco lo que hemos estado viendo en los trabajos de ahora. Cada vez que realizamos un ejercicio de desarrollo accesible, nos gusta hacer una categorización de los usuarios y de cómo se mueven y de por qué se mueven y decimos en qué suelen trabajar o qué edad tienen, o lo solemos catalogar habitualmente ya por defecto o quizás sea por eso, ¿no? Porque esas barreras territoriales realmente nos están demarcando unas barreras sociales también. Entonces, entre otros ejemplos, Santiago de Chile, una ciudad de 6 millones de habitantes. Su expansión del área metropolitana se realizó sin planes maestros y a partir de iniciativas de desarrolladores inmobiliarios, lo cual propició una deslocalización territorial entre grupos con distintos ingresos económicos. Viene un poco de la mano con lo que sucedió con lo que he comentado antes, el hecho de que no ha habido planes de desarrollo ha propiciado que siga habiendo barreras territoriales, pero es que estas barreras precisamente han sido entre grupos sociales. Si extendemos todo esto al mismo Chile, en lo que es la parte, como ejemplo, como comentaba, estoy intentando enfocar mis estudios hacia la rama social, hacia la rama educativa, entonces os planteo este otro artículo que en el mismo Chile esta diseminación por zonas que ha provocado que haya una centralización de centros educativos por zonas también que han producido una existencia de desigualdad ya también en lo que es la educación, que a su vez va a propiciar pues, que cada grupo se desarrolle socialmente de una forma distinta en función de esos centros educativos que han tenido. Si nos venimos un poco a España, por empezar a hablar de sitios que conocemos, pues qué sitio más conocido para nosotros que España para hablar de dispersión rural, de dispersión poblacional. Tenemos barreras territoriales ya simplemente entre núcleos rurales y núcleos urbanos y esto pues hasta ahora, y se está poco a poco haciendo hincapié en ello, pero ha producido una descompensación en el reparto, entre otras, de los sistemas, de los recursos educativos entre zonas rurales y urbanas, que ha propiciado que en las zonas rurales y urbanas nos desarrollemos de distinta forma. Como ejemplo de ciudad de España, os pongo la ciudad de Almería. Es una ciudad con casi 200.000 habitantes, se encuentra en el litoral, es capital de provincia, pero el crecimiento económico que realizaron, que estuvo centrado en el turismo y la agricultura, dejó de lado la preocupación por la construcción de infraestructuras. ¿Qué provocó ello? Provocó un desplazamiento del centro de gravedad sociodemográfico a otros municipios de su provincia. Es decir, ellos mismos pusieron barreras territoriales que propiciaron descompensaciones sociales que ahora están intentando arreglar. Y finalmente, estas barreras sociales, vamos a ver si influyen en ese desarrollo social. Si hay igualdad social, va a haber desarrollo. Pues, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, os pongo Argentina, aunque me imagino que conoceréis que este Córdoba no es el que conocemos, teníamos una existencia de segregación residencial socioeconómica, lo cual propició distintos niveles educativos por zonas geográficas, pero es que esto además también repercutió al final en la ocupación laboral de los habitantes. Se quedaban en esa misma zona a buscar trabajo y los que sí que conseguían al final llegar a un nivel mayor eran los que se iban a otras ciudades más grandes que les proporcionaban unos ingresos mayores. Al final lo que había una segmentación laboral que iba a ser un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si hay una segregación laboral, al final vuelve a haber segregación residencial y así seguimos sin evolucionar y al final los que se quedan son los que no evolucionan y los que se van son los que sí. En España, lo mismo que he comentado antes, si las diferencias sociales solamente entre habitantes de las zonas rurales y urbanas propician que se desarrollen más las zonas urbanas y menos las rurales, también ya por políticas, etcétera, que potencian más el uso de las ciudades, pero todo lo estamos sufriendo en nuestros pueblos y ayer se comentaba que cuando acabamos, si no hay trabajo ahora mismo en los pueblos, pues nos vamos y cuando vamos a conseguir o a buscar estudios mayores, pues nos vamos a ir. Había otro de los estudios que
que ellos realizaban, estos pueblos pequeños en los que no hay institutos porque tienen menos de 5.000 habitantes, las familias realmente se plantean qué van a hacer con sus hijos, si se van a mudar a otro sitio en el que puedan darle esta educación, si se van a gastar ese dinero en que sus hijos lo puedan acceder al instituto o si directamente, ya mi hijo, tengo que asumir que no puede ir al instituto. Todo eso solamente ya repercute en el desarrollo social de esa misma localidad. Con ejemplos precisos, os pongo Alcalá de Guadaira, es una ciudad que se encuentra muy cerquita de Sevilla, es una ciudad dormitorio, se podría llamar, pertenece al área metropolitana de Sevilla, tiene 72.000 habitantes y gracias a los esfuerzos que han realizado tanto Alcalá de Guadaira como Sevilla por estar conectados, ha tenido un fuerte crecimiento poblacional y urbanístico, ha condicionado su modelo económico, toda la sociedad ha remado en común hacia un desarrollo de la industria. Entonces es un pueblo que está en auge, que cada vez vive más gente allí, que cada vez están en una buena posición económica. Como contrario y rayito de esperanza, está Antequera. Antequera es una localidad que se encuentra totalmente de interior, tiene 41.800 habitantes y sufrió un desorden territorial debido pues, a procesos de urbanización ilegal. Lo bueno es que se encuentra en una posición muy buena, está muy céntrico, tiene buenas conexiones, bueno, tiene buena potencialidad de tener conexiones con el resto de municipios que tiene cerca, muchas provincias, y la población actualmente ha centrado su apuesta en modificar estas infraestructuras de transporte y, bueno, pues los últimos estudios auguran que el desarrollo de esa ciudad va a ser positivo, o sea que cuando la sociedad se concentra y decide remar eso en la misma dirección, pues se pueden conseguir cosas. Conclusiones, lo que hemos visto, que la existencia de cuidados, planes territoriales sí contribuye a esa desaparición de barreras territoriales, hay que saber bien qué es lo que queremos y si lo que queremos es hacer desaparecer esas barreras territoriales, ver cómo hacerlo, que la existencia de esas barreras territoriales influye en la existencia de desequilibrios sociales y que la desaparición de esos desequilibrios sociales genera un clima de unidad que fomentará este desarrollo social. Por tanto, bueno, pues la conclusión es que sí, la redacción de planes territoriales, un poco como imaginábamos, sirve para fomentar el desarrollo social, además de para organizar la movilidad, la correcta movilidad de un territorio. Y bueno, espero haberos contado algo nuevo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Felicidades. Y igual que anteriormente, pues será un turno de preguntas si tenéis alguna cuestión. Yo iba a hacer una, pero me la has dejado clara ya durante la presentación. Ah, perfecto. Vale. ¿Alguna cuestión? Yo voy a aprovechar mi posición, claro. Me hablas de urbanizaciones ilegales y también de Santiago de Chile, pues, que son algunas cuestiones que conozco. Entonces, me gustaría plantear otra cuestión sobre, has hablado de barreras sociales y también barreras territoriales. En el caso de Chile, que por haber estado hace poco, la cuestión es una barrera más de tipo social. Digamos, en el área metropolitana pues, tiene una serie de costes de impedancia que ellos no se pueden permitir acceder a movimientos pendulares porque más que autovías son autopistas. Pero en el caso de España, que ahí va la pregunta, ¿qué crees que sería o qué peso tendría más? Dentro incluso del contexto extremeño, si existen más barreras territoriales a ese desarrollo que fomenten la desigualdad o todavía hay barreras sociales que primen incluso más que la territorial. Bueno, en el caso de Extremadura puede que tengamos todavía alguna barrera social que dejar atrás. Pero, bueno, realmente pues con lo que hemos estado viendo aquí estos días, la parte de la accesibilidad territorial es una asignatura pendiente y que creo que, como he puesto ahí, no es que sea un determinante puro y que con esto esté todo solucionado, pero que sí que fomenta el poder conectar esas personas o a esos grupos sociales y que de alguna manera también, pues, esas ideas que tienen unas y otras pueden llegar más lejos, porque si no al final nos quedamos un poco en nuestros muros cerrados sin salir y bueno, yo creo que es una combinación de ambas, pero que desde luego la parte territorial es necesaria. Gracias. Bueno. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda sobre la... ¿No?
Pues pasamos a la última ponencia de la tarde. Pues la última de las ponencias correrá a cargo de José Manuel Naranjo Gómez, que es profesor de la Universidad de Extremadura, y él nos hablará, creo que temas relacionados con su tesis doctoral, estimación de la cohesión social en los municipios españoles peninsulares tras la implantación de la alta velocidad ferroviaria. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la organización que me permita mostraros los resultados, yo creo que más interesantes de mi tesis doctoral. Por supuesto, agradecerle a José Antonio Gutiérrez Gallego, que fue el director de la tesis. Sin él no hubiera sido posible esta tesis, o sea, lo quiero dejar muy claro. A Alan Atkinson, que fue también el codirector de la tesis. Por supuesto, también a Francisco Javier Cabanilla, Fran para todos los amigos, ¿de acuerdo?, que le dio el enfoque geográfico y realmente también su trabajo fue necesario para esta tesis. Decir también que esta tesis ha sido objeto de 2 publicaciones JCR internacionales y ha sido seleccionada por la Fundación Española de Ferrocarriles como una de las mejores tesis para publicarla como libro. Reitero los agradecimientos porque sin ellos hubiera sido imposible realizar la tesis. Los objetivos del Plan Estratégico de Infraestructura y Vivienda, IPVI, para el año 2012-2014, pretenden como objetivos fundamentales impulsar el desarrollo económico, la cohesión social y la cohesión territorial. Hemos escuchado aquí a otros ponentes decir que muchas veces los planes de infraestructura son la receta de la abuela, que admite todo. Bueno, pues nosotros nos planteamos una cosa: si el IPVI tiene como objetivo fundamental conectar a todas las capitales de provincia con una línea de tren de alta velocidad, en este caso para pasajeros, que lo dejar claro, vemos ahí todas las líneas en color morado y azul las existentes. Vamos a ver, porque en ese caso España va a ser uno de los países con más kilómetros futuribles de tren de alta velocidad. Vamos a ver, como objetivo general, cómo la mejora en la accesibilidad provocada por esa gran ampliación incide en la cohesión social de los municipios peninsulares españoles. Lógicamente, en las islas no había este tipo de inversión y, lógicamente, se fue la zona de adaptación, la zona peninsular española. A partir de 3 objetivos específicos, primero extraer las variables para hacer una clasificación de los municipios en función de su desarrollo socioeconómico. También medimos la accesibilidad en el escenario del 2012 y en el escenario del 2024, en el escenario futurible. Y por último, establecimos una relación entre accesibilidad y cohesión social, estableciendo un indicador de cohesión social. Está claro, en cuanto al estado de la cuestión, que la cohesión social constituye básicamente la posibilidad de que una persona pueda acceder a unos recursos. En cuanto a eso, no vamos a incidir otra vez en lo que es accesibilidad, pero desde el punto de vista de los indicadores de utilidad, significa que una persona pueda acceder a otro sitio a realizar una actividad o a disfrutar de un servicio. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que múltiples organizaciones utilizan diferentes y sus propios indicadores de cohesión social. ¿Para qué? Para caracterizar los territorios, para determinar cuáles son las disparidades entre cada uno de ellos, los económicos y de indicador social, y para, entre otras cosas, posibilitar políticas de transporte que permitan acceder a los usuarios a otros sitios o que vengan ciudadanos de otros sitios a disfrutar de nuestros servicios, como por ejemplo puede ser los turistas. Las redes de transporte son cruciales para la estructura socioeconómica. Asimismo, constituyen un instrumento de cohesión e integración y desde el punto de vista de la Comunidad Económica Europea sirven para evitar desequilibrios territoriales. Por lo tanto, dejando claro
que las infraestructuras permiten, que no causan directamente, que también ha salido a lo largo de la jornada, ha salido, permiten el desarrollo socioeconómico, es decir, por sí mismos no producen un desarrollo socioeconómico. ¿Por qué? Porque existen diferentes variables, diferentes factores. Carmen Vélez decía, influyen también las características de la red, también las características a nivel de servicio. Oye, ¿cuál es el precio del tren de alta velocidad? Las características socioeconómicas del contexto territorial. Y, por supuesto, algo que ha hecho íntegramente mucho referencia Ángel esta mañana, y literal, la capacidad de los agentes del territorio de interactuar con las oportunidades que introduce el tren de alta velocidad. Y si realmente somos capaces de aprovechar las oportunidades que nos da el tren de alta velocidad. En cuanto a material y método, destacar 5 fases. Primero, el diseño de esa cartografía base. Segundo, el cálculo del indicador de accesibilidad. Posteriormente, el cálculo, inicialmente la clasificación socioeconómica de los municipios, el cálculo de accesibilidad y el cálculo del factor de población. Y, por último, el cálculo de ese indicador de cohesión social que proponemos. En cuanto al diseño de la cartografía base, 4 capas cartográficas fundamentales. La primera, por supuesto, la red de transporte. Por topología, como se representan las carreteras, se representa todo el diario en 2012 y en 2024. Asociando como información alfanumérica la impedancia o tiempo que se tarda de llegar de un sitio a otro en cada uno de los tramos. Las estaciones de ferrocarril, representadas como puntos claves, porque son puntos intermodales entre el transporte de carretera y el transporte de tren de alta velocidad. Los núcleos urbanos principales de cada municipio y, por supuesto, la representación de los municipios a través de sus límites administrativos, conteniendo 11 variables como son la población residente, cuotas de mercado por habitante, vehículos con motor matriculados por habitante, índice de por habitante, tasa de desempleo, índice de dependencia, proporción de segunda residencia, población empleada en el sector primario, secundario, terciario y de la construcción. En cuanto a la clasificación socioeconómica, a partir de esas 11 variables, se realizó una normalización de variables, todas tienen que tener un peso similar, el coeficiente de correlación de firma, posteriormente un análisis de componentes principales, posteriormente un análisis de componentes independientes, después se comprobó la relación entre los 7 componentes principales y las 11 variables iniciales, y finalmente se realizó un mapa autoorganizativo para clasificar los municipios en función de su grado de desarrollo socioeconómico. En cuanto a la clasificación de los municipios según sus niveles de accesibilidad, como ya decía anteriormente, no vamos a definir lo que es accesibilidad, se ha definido a lo largo del curso. Nosotros utilizamos un indicador de accesibilidad potencial, muy sencillo, población de destino partido por la impedancia, es decir, el tiempo que se tarda en recorrer desde un municipio a todos los municipios restantes de la península ibérica, tanto en el año 2012 como en el año 2024. De esa manera, establecimos porcentajes entre el 0 y el 10, 10, 25, 25, 50, 50 y 100, establecidos por metodologías previas como la de Elena López, para determinar si un municipio estaba mejor del 50%, no tenía ninguna deficiencia de accesibilidad, entre el 50 y el 25 tenía no muy significativa deficiencia de accesibilidad, entre el 25 tenía significativa deficiencia de accesibilidad y, por último, peor que el 10, muy significativa deficiencia de accesibilidad. Lo siguiente fue relacionar precisamente el desarrollo socioeconómico con accesibilidad y se determinó el factor de ponderación. Cuadro de doble entrada, donde si nos fijamos, vemos en la parte superior los diferentes niveles de deficiencia de accesibilidad y en la fila observamos en la categoría del municipio en cuanto a desarrollo socioeconómico. Si observamos, en la esquina superior izquierda sería el caso más favorable, es decir, para la región no atrasada y sin ninguna deficiencia de accesibilidad, y el caso más desfavorable en regiones atrasadas y con muy significativa deficiencia de accesibilidad. Y por último, por supuesto, proponemos un indicador de cohesión social. Muy sencillo. Factor de ponderación que habíamos anteriormente, la diferencia entre el escenario futurible 2024 y el 2012 en cuanto a accesibilidad potencial, y todo eso ponderado por la accesibilidad del 2012. De esa manera, determinamos que cuando un municipio, en este caso, cuando un municipio es no atrasado, es decir, necesita menos oportunidades de desarrollo desde la perspectiva de la justicia social, en ese caso, sí, la cohesión social obtenida es menor que la media, el efecto será positivo para la cohesión social. También será positivo cuando un municipio atrasado o potencialmente atrasado, su valor obtenido sea superior a la media, porque recibe más oportunidades de desarrollo socioeconómico. Por tanto, todo lo contrario a la inversa supondría que decaería la cohesión social.
En este caso, en cuanto a los resultados, si partimos inicialmente de la clasificación socioeconómica, vemos cómo se corrobora un hecho histórico, la histórica hegemonía del norte sobre el sur. Si observamos el mapa, y hablando territorialmente, observamos que en la parte norte existen municipios donde el desarrollo socioeconómico es mayor, representado en color verde, en amarillo y en rojo serían los potencialmente atrasados y atrasados, y si vemos, estarían fundamentalmente en la parte sur. Te digo, corroboramos con nuestro estudio en esa primera fase esa hegemonía histórica del norte sobre el sur. Numéricamente se observa que prácticamente la mitad de los municipios pues, no son atrasados y prácticamente existe una dualidad entre los municipios que serían potencialmente atrasados o atrasados representados en color rojo y amarillo. En cuanto a la clasificación de los municipios en función de la accesibilidad o los coeficientes de accesibilidad 2012 y 2024, numéricamente observamos que residualmente existen valores extremos de accesibilidad. Si observamos el 32% corresponden a muy significativa o ninguna deficiencia de accesibilidad. Sin embargo, valores intermedios prácticamente existe una dualidad. Curiosamente, el 47 y el 48% corresponden a no muy significativas o significativas deficiencias de accesibilidad. También, curiosamente, y territorialmente viendo el mapa, vemos que, por supuesto, también se ha mencionado aquí en el curso, tanto en Portugal como en España ha habido siempre más movimiento de población hacia el litoral que hacia las zonas norte, y eso posiblemente sea una justificación para explicar por qué en esta parte de la península ibérica vemos como los niveles de accesibilidad son mayores que en esta otra. ¿De acuerdo? Incluso en esta parte vemos que existen 3 focos pertenecientes a 3 modelos de distribución centro-periferia. Por supuesto, Madrid, Barcelona y Valencia. Vamos a ver el escenario en 2024. Curiosamente, residualmente también existen prácticamente los mismos porcentajes, 4 y 4%, de valores extremos de accesibilidad. Y curiosamente también se observa que valores intermedios de accesibilidad pues también prácticamente son los mismos y también la mitad prácticamente, igualmente, son de no muy significativas o de muy significativas de accesibilidad. Es decir, no se rompe el modelo de accesibilidad. El modelo de accesibilidad sigue siendo un modelo de accesibilidad intermedia. Territorialmente observamos que vemos que en esta parte de aquí, que por supuesto es periférica, se observa que existe una mayor deficiencia de accesibilidad en ese escenario futurible 2024. Por último, en cuanto al cálculo del indicador de cohesión social, curiosamente observamos que el 46 y el 29% de los municipios mejorarían esa cohesión socioeconómica. El restante decaería. Y curiosamente también observamos que territorialmente no existe un patrón definido. Es desordenadamente en diferentes lugares pues se mejora o se empeora la cohesión socioeconómica de los diferentes municipios. Por tanto, como conclusiones, por lo que he dicho, es decir, se constata la hegemonía del norte sobre el sur, también se constata que no se modifica en 2024 ese modelo de accesibilidad, permanecen los 3 modelos centro-periferia incluso, también se mejora la accesibilidad relativa de la Comunidad Autónoma de Madrid, y cuidado, porque se empeora la accesibilidad en los corredores de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y suroeste aragonés. Por tanto, la mejora de la accesibilidad, pues, con un impacto totalmente heterogéneo, en 3/4 partes mejoraría, pero cuidado, en una 1/4 parte, que yo considero que es bastante, decaería. ¿Qué podemos hacer? Nosotros proponemos un acceso adecuado de los residentes de los municipios a las estaciones de tren de alta velocidad, es decir, que existan carreteras adecuadas para llegar a la estación de AVE. El tren de alta velocidad produce un efecto túnel, no es tan capilar como las carreteras, es decir, si no tienes un acceso adecuado a la estación de tren, no puedes disfrutar de forma efectiva del servicio, cosa que también mencionó Javier Gutiérrez Puebla. También lograr una intermodalidad efectiva, es decir, que haya aparcamientos, que los horarios sean adecuados al uso de los servicios. Por supuesto, realizar acciones que no dependan del tren de alta velocidad. Curiosamente, también salió este tema con los alcaldes aquí presentes en el día de ayer. El teletrabajo, por ejemplo. Uno de los alcaldes decía, ¿por qué no tener en todos los sitios pues, prácticamente banda ancha, ¿no? Y por último, realizar una política que sea real de dinamización local y regional. Es decir, que realmente se potencien los procesos socioeconómicos y culturales derivados de la infraestructura. Eso lo ha comentado también Ángel esta mañana. Ha dicho, ¿y por qué no potenciar lo que ya tenemos a través de lo que podemos tener con el tren de alta velocidad? Por ejemplo, potenciando nuestro turismo. ¿De acuerdo? Bien.
Esto sería todo. No sé si me pasa de tiempo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti y se abre, por tanto, el último turno de preguntas. Jesús. Yo sabía que me ibas a preguntar eso. Nosotros sabemos que no me da cuenta. Cuando hace el mapa de deficiencias de accesibilidad, ¿lo hace de todo España en torno a Madrid o utilizáis algunos otros puntos? Puede ser que no me haya explicado bien. Y lo que hacemos nosotros es analizamos la accesibilidad de los residentes de un municipio a todos los demás de toda España, a todos los demás peninsulares de toda España. Y lo hacemos municipio por municipio. Lo hicimos con ArcGIS, en este caso fue con la versión 9.2, utilizando Network Analysis, la herramienta de análisis de redes de ArcGIS. Es decir, que utilizamos ArcGIS y utilizamos R en el paquete estadístico, ¿de acuerdo? Y básicamente fue lo que utilizamos. Y, bueno, sí. Pregunta. No, el por qué de los municipios, a todos los municipios de España, sí, bueno, la realidad, creo que en España de todos los municipios, que los principales focos de atracción de la población son las grandes ciudades, ¿no? Como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Sí, pero puede ser que tampoco me haya explicado bien, pero al igual esa accesibilidad significa que tú puedas ir a otro sitio o que otra persona de otro sitio venga a tu lugar, porque también lo comentaba Javier Gutiérrez Puebla, él decía, cuidado, porque nosotros, si aumentamos la accesibilidad, nosotros podemos ir a un sitio, pero empresas de fuera pueden venir hacia donde estamos nosotros y aumentar la competitividad. O en nuestro caso, como también ha salido aquí, también oye que vengan empresas y que haya un dinamismo socioeconómico. Entonces, por eso utilizamos la accesibilidad en esos dos sentidos, ¿no? Y después también utilizamos ese indicador, porque es un indicador que además está demostrado, un indicador de utilidad, que SEMA, existen muchos autores que confirman que realmente sirve para establecer las oportunidades que tú tienes a la hora de acceder a otro sitio. De hecho, es algo que también se comenta muchas veces, ¿no? Las tesis no, algo así era como las tesis nunca se terminan, sino que se acaban, ¿no? Esto ha sido evolucionando y hemos ido estableciendo otro tipo de indicadores. Pero respecto a la accesibilidad, hay que tener en cuenta eso. Cuando yo me voy de un sitio a otro o cuando pueden venir, por ejemplo, aspectos turísticos a visitar mi ciudad. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Pues si no hay ninguna cuestión más, cerramos la mesa, vamos ahora al café y solo recordar que ahora durante la pausa del café pues podréis emitir vuestra votación y bueno, nada, a ver si hay suerte. Y mañana conoceremos a los ganadores. Mañana conoceremos a los ganadores. Bueno, yo